Mi hermanastra me quitó al hombre con el que iba a casarme. Y lo peor es que lo hizo durante la ceremonia que yo misma financié. Pensó que había triunfado, que me había vencido, pero ahora está completamente sola, sin nada, y rogando por una segunda oportunidad. Mi nombre es Camila, y soy la hija menor de lo que podría describirse como una familia ensamblada. Aunque usar esa palabra da a entender que había algún tipo de unión, y créeme, eso estuvo lejos de la realidad. Cuando yo era pequeña, mi mamá ya había estado casada con un hombre que falleció cuando mi hermanastra, Valeria, tenía apenas 5 años. Tiempo después, conoció a mi papá, se enamoraron y no mucho más tarde nací yo. Suena como una historia sencilla, casi bonita, ¿cierto? Pues no lo fue. Mi mamá heredó una casa de su primer esposo, una propiedad acogedora, sin lujos pero bastante cómoda. Además, tenía un pequeño taller de confección que fue creciendo después de que ella y mi papá se unieran. Le pidió su apoyo para administrarlo y trabajaban bien como socios. Lo admito, hacían buen equipo. Papá se encargaba de la parte financiera, mientras que ella manejaba a los empleados y la producción. En poco tiempo, el negocio comenzó a rendir el doble. Recuerdo haberlos escuchado una noche hablando del futuro. Yo estaba acostada, fingiendo dormir, y ellos conversaban en la cocina. Ojalá las niñas se hagan cargo algún día, dijo mi mamá. Hay que mantenerlo todo en la familia. Papá asintió con una sonrisa. Sería genial. Cami ya tiene buen gusto para el diseño, y Vale es una genio con los números. Lo que ellos no sabían es que Valeria tenía otros planes. Mi encantadora hermanastra jamás dejaría que yo olvidara que todo, la casa, el taller, hasta los cubiertos con los que comíamos, le pertenecía a ella y solo a ella. Cada vez que discutíamos, se encerraba en su habitación gritando, «Esta es mi casa». Me echaba en cara que solo estaba ahí porque mi papá se había colado en la vida de mamá. Yo era muy chica para entender por qué era tan cruel. Solo quería jugar con sus juguetes o pedirle un lápiz para dibujar. Pero cada vez que intentaba usar algo suyo, ella me lo arrancaba de las manos. «Eso es mío», chillaba. «Mi papá me lo compró antes de morir, y tú no puedes tocarlo». Mamá intentaba intervenir, «Valeria, mi amor, no seas así con Cami, es tu hermana». Pero Valeria no escuchaba. «No es mi hermana de verdad», respondía, mientras me empujaba fuera de su cuarto. Papá nunca decía nada. Solo me acariciaba el cabello y me decía que no le prestara atención, pero, ¿cómo podía ignorarla si cada día se encargaba de hacerme la vida imposible? Un día encontré unos lápices de colores olvidados en la sala. Estaba emocionada porque al fin podría dibujar los vestidos que veía en mi mente. Comencé a crear en mi cuaderno, feliz, perdida en mi mundo, hasta que Valeria apareció como un huracán. «Son míos», gritó, y sin darme tiempo, los rompió uno por uno. Corrí llorando a buscar consuelo. Mamá me abrazó fuerte y fue directo a enfrentarla. «Se acabó, no vas a tratar así a tu hermana», gritó desde el pasillo. Pero nada cambió. Valeria siempre encontraba nuevas formas de hacerme sentir que no pertenecía allí. Y mientras crecíamos, las cosas solo empeoraban. Mis padres hacían todo lo posible por mantener el equilibrio, nos compraban la misma ropa, los mismos regalos en vacaciones, pero nunca era suficiente. «Su suéter es más suave», se quejaba ella. «Su collar tiene más piedras», murmuraba. Para Valeria, yo siempre era la preferida, aunque no fuera cierto. En su mente, yo le robaba el lugar que le correspondía. Cuando yo tenía unos 10 años, mis padres decidieron vender la antigua casa y comprar una más grande. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estaba tan emocionada con mi nuevo cuarto. «Esto es increíble», grité mientras giraba sobre el piso vacío. Entonces apareció Valeria en la puerta, con el ceño fruncido. «No te acostumbres», dijo. «Esta casa es mía y de mamá. Tú solo estás aquí de visita». Sentí un nudo en el estómago. Nada había cambiado. Esa noche escuché a mis padres hablar en voz baja. «Ya no sé qué hacer», suspiró mamá. «He intentado todo con Valeria», papá sugirió que la llevaran a ver a un profesional.
Mamá accedió, y al poco tiempo, Valeria comenzó terapia semanal. Pero lejos de mejorar, su actitud se volvió aún más amarga. Ahora soy una loca, escupió un día después de una sesión difícil. ¿Solo quieren arreglarme para que la princesita Camila tenga una vida perfecta? Quise gritar que mi vida estaba muy lejos de ser perfecta, especialmente con ella al lado, pero guardé silencio. No tenía sentido discutir con Valeria. A medida que pasaban los años, su actitud de víctima se intensificaba. Siempre era culpa de alguien más, usualmente mía. Se lamentaba sin parar de lo injusto que era todo, como si el mundo entero estuviera en su contra. Nadie la entendía. Todos éramos sus enemigos. Sara siempre diría que le debía por todo lo que había pasado. Pero la verdad es que desde que tengo memoria, hice lo posible por mantenerme alejada de ella. Me encerraba en mi cuarto o me quedaba en casa de amigas. Cualquier cosa con tal de evitar el drama interminable que giraba a su alrededor. Cuando por fin terminé la secundaria y me mudé para estudiar en una universidad lejos de casa, sentí que el ambiente en la casa se transformó. Era como si todos soltaran un suspiro de alivio al mismo tiempo. Tal vez algo de distancia le haga bien a tu madre, me dijo mi papá con un tono esperanzado. Por primera vez en años, sentí que podía respirar tranquila, sin tener que andar con cuidado. Sin más ataques inesperados de celos por parte de Sara. Durante esos 4 años, ella también estuvo en la universidad, y yo viví la etapa más feliz de mi vida. Me sumergí por completo en mis estudios de arte y diseño. Pasaba horas dibujando, imaginando prendas, soñando con nuevas colecciones. Mi mamá, que siempre fue bastante observadora, empezó a traerme retazos de tela de la fábrica. Juega con eso, Laura. Tienes talento de verdad, me decía mientras admiraba mis bocetos. Por primera vez me sentí valorada por lo que era y no por ser simplemente la hermana menor de Sara. Empecé a visualizar un futuro donde podría convertir esa pasión en algo real. Tal vez incluso podría sumarme al negocio familiar algún día. Después de graduarme, me aceptaron en una universidad de otra ciudad para especializarme en diseño. Era mi sueño hecho realidad. La noche antes de irme, mis padres me llamaron a la sala para hablar. Estamos muy orgullosos de ti, Laura, dijo mi mamá con los ojos brillosos. Sabes que siempre apoyaremos tus sueños. Asentí, conteniendo las lágrimas. Mi papá agregó, nos encantaría que cuando termines, consideres volver a trabajar con nosotros. Tus ideas podrían darle un nuevo aire al negocio. Les prometí pensarlo, aunque, en el fondo, quería seguir descubriendo el mundo lejos del lugar donde siempre había estado bajo la sombra de Sara. Y entonces, llegó la vida universitaria. Todo era nuevo, emocionante. En mi segundo año conocí a Jason. Estaba haciendo su maestría en negocios y era un par de años mayor que yo. Nos conocimos por accidente, literalmente, le derramé un café encima en la cafetería del campus. Empezamos a charlar, y cuando me di cuenta, habían pasado horas. Jason era divertido, inteligente, y sobre todo, me escuchaba. Le interesaban mis ideas, mis diseños. Empezamos a salir, y con el tiempo, nuestra relación se volvió seria. Cuando ya llevábamos 2 años juntos y se acercaba mi graduación, comenzamos a hablar del futuro. Me contó que ya tenía asegurado un buen trabajo en la ciudad. Una noche, durante la cena, me preguntó, ¿qué te parece si nos quedamos aquí, juntos? Mi corazón casi estalla de emoción. Yo también había conseguido un puesto como diseñadora junior en una marca emergente. La idea de comenzar una vida con él, lejos de todo el caos familiar, era más que tentadora. Pero también sabía que debía regresar a casa y hablar con mis padres, contarles mis planes en persona. Así que organizamos un viaje de regreso a mi ciudad natal. Estaba nerviosa por presentarles a Jason, sobre todo porque Sara estaría ahí. Para mi sorpresa, todo fue mucho mejor de lo que esperaba. Mis padres adoraron a Jason. Incluso Sara, aunque algo distante, se comportó con cortesía. No hubo sarcasmos ni comentarios pasivo-agresivos, lo cual ya era un logro enorme. Durante la cena les conté sobre el trabajo y mis intenciones de quedarme en la ciudad. Eso es maravilloso, querida, dijo mamá,
aunque noté cierta decepción en su mirada. Papá se aclaró la garganta. De hecho, hemos estado pensando, ¿y si abres una sucursal del negocio en tu ciudad? Podrías liderar la parte de diseño y desarrollar tu propia línea. Me quedé en shock. Era una propuesta generosa que me permitiría cumplir mis metas sin alejarme del negocio familiar. ¿Puedo pensarlo?, les pregunté. Aceptaron sin problemas. El resto del viaje fue bastante tranquilo. Justo cuando nos íbamos, Sara me apartó. Se veía incómoda. Oye, sé que nunca hemos tenido la mejor relación, me dijo. Pero me gustaría intentar cambiar eso. Quizá pueda visitarte alguna vez. Aunque dudaba de sus intenciones, asentí. Parecía sincera. Al regresar con Jason, me sumergí en mi nuevo trabajo. Estaba aprendiendo mucho, conociendo gente increíble, y mis jefes estaban encantados con mis ideas. Jason y yo habíamos comenzado a hablar de matrimonio, a visitar apartamentos y a soñar con la vida que construiríamos juntos. Todo parecía encajar perfectamente. Pero unos 3 meses después de aquella visita a casa, recibí una llamada inesperada. Era Sara. Hola, hermanita, dijo con un tono inusualmente alegre. Estoy en la ciudad, ¿te importaría si me quedo contigo por unos días? Casi se me cayó el celular de la sorpresa. Que viniera por su cuenta a visitarme, sonaba demasiado bueno para ser verdad. Pero me acordé de aquel intento de acercamiento que tuvo durante la última visita y decidí darle una oportunidad. Cuando llegó, apenas la reconocí. Ya no era la Sara amargada y siempre molesta con la que crecí. Esta versión de mi hermana era todo sonrisas y abrazos. Esa primera noche, mientras cenábamos, soltó una bomba. He estado pensando, dijo jugando con su tenedor en la pasta. ¿Por qué no vuelves a casa y trabajamos juntas en el negocio de la familia? Sería genial. Casi escupo el vino. Apenas había comenzado mi nuevo trabajo, y Jason y yo estábamos asentándonos. Le respondí que mamá y papá me habían sugerido abrir una sucursal en la ciudad, y que aún lo estaba considerando. Ella torció la boca y desvió la mirada. Por un segundo, vi una chispa de la antigua Sara, ese gesto tenso en sus ojos, la forma en que se curvaban sus labios. Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Bueno, si no te vas a mudar, tal vez pueda quedarme un poco más por aquí, dijo. Tenemos mucho que contarnos. Aunque algo me decía que no era buena idea, acepté. Para mi sorpresa, vivir con Sara no fue el desastre que esperaba. Era colaboradora, incluso se encargaba de la mayoría de las tareas del hogar. Pasábamos las noches charlando sobre nuestra infancia, riéndonos de anécdotas que creía olvidadas. Por un momento, sentí que por fin tenía a la hermana que siempre quise. Una noche, entre risas y una copa de vino, volvió a sacar el tema, ¿y si lanzamos la sucursal juntas? Tú te encargas del diseño, yo manejo la parte comercial. Seríamos un equipo increíble. La idea me sonaba tentadora. A pesar de todo lo que habíamos vivido, Sara y yo llevábamos semanas llevándonos bien, y contar con alguien con su experiencia empresarial podía ser justo lo que necesitaba para que la nueva sucursal despegara. No lo sé, déjame pensarlo, le respondí sin comprometerme del todo. Con el paso de las semanas, Jason comenzó a visitar el apartamento con más frecuencia. Al principio estaba algo tenso, y yo también, considerando su historial con Sara. Pero para mi alivio, parecían llevarse bien. A veces volvía del trabajo y los encontraba bromeando, riéndose de cosas que solo ellos entendían, o discutiendo sobre ideas de negocios. Verlos conectar así me llenaba de alegría. 2 personas fundamentales en mi vida llevándose de maravilla. Finalmente, Jason y yo fijamos la fecha de la boda, estaba a solo 6 meses. Diseñé las invitaciones con mis propias manos, escogí con cuidado la lista de invitados, y me sumergí por completo en la planificación. Sara estuvo presente en cada paso, dándome consejos, ayudando con los detalles. Mientras tanto, decidí que abriría la sucursal después de la boda. Sara y yo pasábamos tardes enteras planeando, emocionándonos con cada nueva idea. Vamos a hacer un gran equipo, me dijo una noche, alzando su copa y brindando conmigo.
2 meses antes del gran día, mi vida era un torbellino de trabajo, preparativos para la boda y organización del futuro negocio. Me sentía cansada, pero feliz. Todo estaba fluyendo. Y entonces, llegó la llamada. Laura, soy papá. Su voz sonaba tensa, cansada. Llama a tu mamá. No está bien. Lleva tiempo sintiéndose mal, pero ya sabes cómo es, siempre pone buena cara. Se detuvo un momento. Pude sentir la preocupación a través del silencio. Estoy haciendo todo lo posible, pero, entre el negocio, la casa, no puedo con todo solo. No lo dudé ni un segundo. Voy para allá. De inmediato, cuando le conté a Sara que tenía que irme, suspiró y dijo, ojalá pudiera acompañarte, pero tengo algunas reuniones clave que no puedo posponer. Me sorprendió que no ofreciera venir conmigo, pero no quise presionarla. Solo le dije que la mantendría al tanto. Lo que encontré al llegar a casa fue mucho peor de lo que esperaba. Mamá se veía apagada, frágil, nada que ver con la mujer llena de vida que siempre recordé. El diagnóstico fue un golpe brutal, un tumor que requería cirugía urgente. Me puse en modo automático. Me hice cargo de lo que podía, ayudando a papá con el negocio, atendiendo la casa y, sobre todo, estando presente para mamá. Logré organizar mi trabajo remoto, metiendo horas de diseño entre las visitas al hospital y las noches sin dormir. Los días comenzaron a mezclarse, una niebla espesa de preocupación y cansancio, pero finalmente llegó una buena noticia, la operación había sido un éxito. Mamá estaba estable, en recuperación. A pesar del caos, intentaba mantenerme conectada con Jason. Hablábamos por videollamada cada día, al principio. Ver su cara en la pantalla me daba paz. ¿Cómo está tu mamá?, preguntaba con el ceño fruncido. Mejor hoy, le respondía con una sonrisa que apenas podía fingir. ¿Y Sara, se está portando bien?, decía en broma. Yo me reía, le decía que todo estaba bien. Pero con el tiempo, las llamadas se hicieron más cortas. Luego, menos frecuentes. Me dije que era por el estrés, que las cosas volverían a la normalidad en cuanto regresara. Pero un mes después, las llamadas se detuvieron por completo. Jason dejó de responder mis mensajes. Silencio. Total. Algo dentro de mí empezó a enredarse. No podía dejar de pensar en lo peor. ¿Estaba enfermo? ¿Había perdido el celular? ¿Le habría pasado algo? No podía más. Tenía que saber qué estaba pasando. Saqué el primer vuelo disponible, llena de una ansiedad que me estrujaba el estómago. Parte de mí quería creer que sería una sorpresa linda. Que Jason se alegraría al verme. Pero el silencio en el apartamento cuando abrí la puerta, fue escalofriante. Algo no estaba bien. Entonces escuché una risa ahogada. Venía del dormitorio. _nuestro -dormitorio. Ojalá pudiera decir que dudé en entrar. Pero no lo hice. Abrí la puerta de golpe. Y lo vi. Jason y Sara, desnudos, enredados en las sábanas que yo misma había escogido. Por un instante, el mundo dejó de girar. El aire se fue. Todo se volvió ruido blanco. ¿Qué carajos?, fue lo único que logré gritar con voz quebrada. Ellos se apartaron, pero ninguno parecía demasiado avergonzado. Sara, envuelta en la sábana, me miró y dijo con voz calmada: Laura, no esperábamos que volvieras tan pronto. No podía creerlo. No esperaban que volviera, eso es lo único que tienes para decir. Jason, al menos, parecía incómodo. Pero Sara se puso de pie con esa sonrisa falsa y soltó: hermana, estas cosas pasan. Jason y yo, estamos enamorados. Sentí que me habían destrozado el alma. Nos conocimos bien en estos meses, y simplemente, pasó, agregó Jason, tomando su mano. No planeamos esto, dijo él. ¿Pero qué? Se tropezaron y cayeron juntos en la cama, lo interrumpí entre lágrimas. Sara me miró como si yo fuera la irracional. Laura, deberías alegrarte por nosotros. De hecho, estábamos pensando en usar tu boda para anunciar nuestro compromiso. Me quedé paralizada. Ella siguió hablando como si nada. Ya está todo pagado.
Sería una pena desperdiciarlo. No recuerdo salir del apartamento. No recuerdo cómo llegué a casa de mis padres. Solo sé que me desplomé en mi cama de infancia y lloré hasta quedarme vacía. Hasta que mamá y papá me encontraron así. Y aún así, no me dijeron nada. Solo me abrazaron. Mis padres simplemente se sentaron conmigo. No dijeron nada. Solo me acompañaron en silencio hasta que estuve lista para hablar. Cuando por fin conté todo, vi cómo el rostro de papá se tensaba, enrojecido por la rabia, mientras que mamá apenas podía ocultar su tristeza. Voy a llamarla, dijo papá, agarrando su teléfono. Esto se termina ahora. La llamada fue breve y brutal. Yo escuchaba desde el sofá mientras la voz aguda de Sara salía por el altavoz. Claro, como siempre te pones de su lado, chilló. Siempre tengo que ser yo la equivocada, ¿cierto? Esta vez yo fui la elegida y ¿qué? ¿Cómo se siente eso, Laura? La voz de papá fue dura como una roca. Sara, si sigues con esto, ya no serás parte de esta familia, ¿lo entiendes? Hubo un silencio largo. Y luego, la voz venenosa de mi hermana. Perfecto. No los necesito. Ahora tengo a Jason. La línea se cortó. Mamá me abrazó de inmediato, su cuerpo temblando de dolor. Lo siento tanto, amor. Lo siento tanto, susurró entre sollozos. Yo la abracé fuerte, sintiéndome otra vez como una niña. Pero ya no era una niña. Era una mujer con el corazón destrozado por las dos personas en las que más confiaba. Los días siguientes pasaron como un sueño lúgubre. A veces me quedaba en la cama, sin poder levantarme. Otras, me llenaba de rabia y me dedicaba a investigar abogados que pudieran demandarlos por cada peso invertido en la boda. En medio de una de esas búsquedas, mi teléfono sonó. Número desconocido. Respondí sin energía. ¿Laura? Era la madre de Jason. Margaret. Estuve a punto de colgar, pero algo en su voz me detuvo. Sonaba completamente devastada. No sé ni qué decirte, hija. Estamos tan apenados. No podemos creer lo que hicieron. Jason nos decepcionó. Y Sara, no entendemos cómo pudo hacerle esto a su propia hermana. Siempre te vimos como una hija. Guardé silencio, sin saber qué responder. Queremos hacer lo correcto, continuó. Sabemos que esto no arregla nada, pero queremos devolverte todo el dinero de la boda. Cumplieron su palabra. Unos días después llegó el cheque. Cada gasto cubierto. Un peso menos sobre mis hombros. Me di cuenta entonces de algo, la fecha que aparecía en el cheque, era justo la de lo que habría sido mi boda. Y fue ahí que tomé una decisión. No iba a volver a la ciudad. No todavía. Había demasiados recuerdos. Demasiado dolor. Esa noche, durante la cena, miré a mis padres y les pregunté, ¿les parece si me quedo aquí por un tiempo? Tal vez, podría trabajar con ustedes en la empresa. Se miraron, sonrieron, y papá dijo, estábamos esperando que lo dijeras. Nos vendría bien tu talento. Especialmente en diseño. Y así fue como encontré un nuevo camino. Me lancé de lleno al trabajo. Cada boceto, cada propuesta, cada prenda era como una declaración. Miren lo que dejaron ir, miren lo que perdieron. El día de la boda de Sara y Jason no fui, por supuesto. Ni siquiera salí. Me encerré en mi oficina y trabajé en una idea que venía rondando en mi mente desde hacía meses. Una línea juvenil fresca, irreverente, auténtica. Y funcionó. Mi colección conectó con una nueva generación de clientes y, en menos de un año, habíamos incrementado las ventas de la empresa a más de $1 millón. Sara y Jason eran historia para mí. Nunca volví a pensar en ellos. No me pregunté si eran felices. Tomaron su decisión, y yo tomé la mía. 3 años pasaron volando entre telas, diseños, reuniones y éxito. Nuestra empresa creció como nunca, y yo me gané mi lugar en la industria de la moda. Me convertí en una diseñadora reconocida por mi estilo innovador. Una tarde cálida de verano, estaba cenando con mis padres.
Reíamos por algún recuerdo tonto cuando sonó el timbre. Papá frunció el ceño. ¿Esperamos a alguien?, preguntó. Negué con la cabeza. Sentí una punzada en el estómago. Una intuición extraña. Mamá se levantó y fue a abrir la puerta. Y de pronto, la voz que no escuchaba desde hace años llenó el aire. Bueno. Miren qué cena tan acogedora. Era Sara. Sara se rió con amargura y empujó ligeramente a mamá para entrar al comedor. Veo que todos están muy cómodos sin mí, soltó con veneno. Me levanté de la silla tan rápido que hizo un sonido áspero al raspar el suelo. Sara, ¿qué haces aquí?, pregunté, atónita. Se veía distinta. Demacrada. Enfadada. Tenía unas ojeras profundas bajo los ojos, y un brillo extraño en la mirada. Oh, solo pensé en pasar a ver cómo vive la otra mitad, escupió. Especialmente ahora que, estoy soltera. Papá la miró fijamente. ¿Qué pasó con Jason?, preguntó. Ella soltó una carcajada amarga. Resulta que quien una vez engaña, siempre lo hará. Me dejó por su secretaria. Ironic, ¿verdad? Sentí algo parecido a compasión, pero no era del todo eso. Era más como una satisfacción silenciosa. Karma. Lamento escuchar eso, respondí, aunque no lo sentía completamente. Pero, ¿por qué estás aquí, Sara? Su rostro se endureció. Quiero lo que es mío. Parte del negocio. Yo también soy de esta familia, ¿recuerdan? Papá se levantó despacio, su voz firme. Renunciaste a todo derecho sobre esta familia y sobre este negocio cuando traicionaste a tu hermana. No vas a obtener nada. Sara se quebró. Su compostura desapareció. No pueden simplemente sacarme de todo. Entonces mamá dio un paso al frente. Su voz fue suave, pero clara como el cristal. Ya tienes tu respuesta, Sara. Estás desheredada. Por favor, vete. Por un momento pensé que iba a atacarnos. Pero solo nos observó, con los ojos llenos de un odio ardiente. Esto no ha terminado, siseó, antes de irse con furia. Unos días después, mientras trabajaba en la oficina, escuché un alboroto en el vestíbulo. Corrí hacia abajo. Y ahí estaba, Sara, en el centro de nuestro espacio de trabajo, gritando como una loca. Todos ustedes están siendo engañados, chilló frente a nuestros empleados. Estos dos, mis padres, son unos ladrones, me robaron lo que me pertenece. Respiré profundo, mantuve la calma y tomé mi celular. Necesitamos oficiales en Fashion Forward Designs de inmediato, le dije al operador. Tenemos a una persona inestable causando disturbios. Mientras la seguridad intentaba sacarla, Sara se resistía. Pataleaba. Gritaba. Fue una escena terrible. Pero no fue la única. Durante los días siguientes, escaló aún más. Intentó forzar su entrada en casa de mis padres. Rompió ventanas. Y en un acto final aterrador, intentó prender fuego a la puerta principal. Era evidente que esto ya no era un simple conflicto familiar. Era una amenaza real. Así que tomamos acciones legales. Conseguimos una orden de restricción. Le prohibía acercarse a mí, a mis padres o a cualquier propiedad familiar. Días después, ya más tranquila, me senté en mi oficina. Desde allí podía ver la ciudad que había aprendido a amar. Y sentí una mezcla compleja de emociones. Tristeza por la hermana que había perdido. Rabia por todo lo que hizo. Pero también, orgullo. Orgullo de lo lejos que había llegado. Ahora era una mujer fuerte. Una diseñadora respetada. Una empresaria reconocida. Mi nombre empezaba a sonar con fuerza en la industria de la moda. Las heridas que me dejó Jason habían sanado. Aunque no estaba lista para amar de nuevo, me sentía completa. Por ahora, mi pasión estaba en mis diseños, en construir algo duradero, auténtico y hermoso.